El próximo 4 de marzo se van a realizar las primeras formalizaciones por el caso Penta a 5 de los máximos ejecutivos del holding y también al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. Delito tributario, soborno, cohecho, lavado de dinero son algunos de los diversos delitos que enfrentan los acusados. Queremos ahondar más en este tema y nos acompaña en CNN Chile el abogado tributario y académico de la UNAV, Jaime García, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Ok, muchas gracias. Muy bien. A ver, se ha hablado del caso Penta, una serie de delitos, pero ¿qué es lo que hay detrás del caso Penta? ¿Por qué se habla que hay un delito, por ejemplo, con algunas campañas políticas? ¿Qué es lo que ha ocurrido detrás de todo esto? A ver, el caso Penta se relaciona con el fraude al FUT. El fraude al FUT, en términos muy sucintos, consiste en que un exfuncionario del servicio, Iván Álvarez, detecta la posibilidad de alterar códigos de declaraciones de impuestos y generarle devoluciones de impuestos y endigo a los contribuyentes. Se contacta con diversos contadores que a su vez contactan clientes. Y a consecuencia de ello, se presentan estas declaraciones rectificatorias, se alteran los códigos y estos clientes empiezan a recibir devoluciones indebidas de impuestos. El Servicio de Impuestos Internos empieza a investigar este asunto por una denuncia de una de estas personas y paralelamente este señor Iván Álvarez conocía al señor Jorge Valdivia, al martillero, que a su vez conocía a don Hugo Bravo, director de Penta. Le ofrecen hacer esta maniobra y que se realiza en un par de empresas del grupo. Y a consecuencia de la investigación del fraude al FUT, el servicio empieza a investigar, ¿no es cierto?, a Penta. Ya sí, ahí se dan cuenta que aparecen las cónyuges de los señores Delano y Lavín emitiendo facturas ideológicamente falsas, o sea, facturas que no dan cuenta de operaciones reales o boletas. Y el servicio empieza a investigar y por el otro lado, el señor Bravo, ¿no es cierto?, después de una serie de, aparentemente, ¿no es cierto?, de encuentros con la gente de Penta, declara, ¿no es cierto?, ante la Fiscalía y dice, mire, además hay estas boletas que se relacionan con campañas políticas. ¿Por qué son ideológicamente falsas? Porque no dan cuenta de operaciones reales. Cuando yo le emito a usted, ¿no es cierto?, una boleta por informe en derecho emitido por Jaime García en el caso de Penta, efectivamente esa glosa que aparece en el documento tributario debe coincidir con que yo realmente emití ese informe Pero lo que pasa es que ahí justo termina ese punto porque está bien interesante la explicación, porque, a ver, a nivel político se reciben dineros de distintas empresas que pasan por el server. Van, entregan los dineros, se hacen los formularios en el server y se llega. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Independiente político que sea, pero ¿qué es lo que habría ocurrido en este caso? Te entrego el dinero, pero ¿qué pasa con la boleta? ¿Y hubo boletas de por medio, boletas falsas que se entregaron a otro lado? ¿Qué ocurrió ahí? Para poder entender más la dinámica. Claro, aparentemente, porque esto se está investigando, pero yo no conozco la carpeta de investigación, ¿no es cierto? Sí. Aparentemente, terceros habrían emitido boletas pretextando realizar servicios por las cuales se habrían pagado dinero, sumas de dinero, y esas sumas habrían ido a dar, ¿no es cierto?, para financiar campañas políticas. Y ese es el delito por el cual entonces, en el fondo, o los delitos ese por los cuales uno de los tantos. Y quiero que sabe que ustedes que están en sus casas, los quiero invitar a que veamos justamente unas gráficas porque hay varias personas que van a ser formalizadas, de hecho, como para que vayamos un poco analizando en qué consisten los delitos. Mira, el primero, Carlos Alberto Delano, por delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario y por el delito de soborno. A ver, ¿de qué delitos estamos hablando acá en este caso en específico? El primer delito es el delito que establece el 97.4, inciso primero, vale decir presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que pueden inducir a liquidar un impuesto inferior al que corresponda. Cuando las cónyuges del señor Delano y del señor Lavín emiten facturas o boletas que no dan cuenta de operaciones reales, eso aumenta los costos los gastos de las empresas y eso hace que la base imponible sea más pequeña y que por lo tanto se pague menos impuestos. Y en el caso soborno, bueno, sabemos un poco... Es la relación con el señor Pablo Wagner, que consistiría en que la empresa le habría pagado cantidades mensuales de dinero a través de la señora, ¿no? A través de la cuñada, me parece, sí, a fin de que este señor, porque el artículo 250 del Código Penal
exige para la consumación del delito no solamente que se le pague dinero al hechor, ¿no es cierto?, al funcionario público, sino que el funcionario público realice acciones u omisiones en favor de, en este caso, la empresa. Eso es lo que va a tener que probar la Fiscalía. Sí, claro, por supuesto. Ese es el punto. Claro. A ver, sigamos revisando porque estábamos viendo Alberto Délano, también estaba el señor Lavín, el mismo Carlos Eugenio Lavín, es el mismo delito de... Exactamente igual, que de hecho lo estamos viendo en pantalla, es el mismo delito en este caso. A ver, sigamos avanzando porque son más los formalizados en este caso. Estamos viendo, para quienes se vienen sumando a la sintonía en el Chile, delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97 número 4, inciso primero del Código Tributario, y por el delito entonces de soborno en el caso de Carlos Eugenio Lavín, que sería lo mismo que en el caso del señor Délano. Vamos a esperar entonces para poder seguir avanzando. Aquí viene la próxima gráfica, que la queremos ver, en el caso de Manuel Antonio Tocornal, por delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo, y en el caso, inciso, delitos tributarios sería. Es el mismo delito que se le está imputando a los señores Délano y Lavín. Ya, sería en ese mismo. Correcto. En el caso de Manuel Antonio Tocornal, que sería el tercero que tenemos en la lista entonces de personas que serían formalizadas. A ver, ahora va a venir entonces la otra persona que también se encuentra, que va a ser formalizada el próximo 4 de marzo. Ahí está José Pablo Wagner, ex subsecretario, por delito de cohecho y por delito de lavado de activos. Aquí cambia un poco el tema. A ver. Claro, el cohecho es un delito que está establecido, tipificado en el artículo 248 del Código BIS, 248 bis del Código Penal, que consiste en que este funcionario público recibe sumas de dinero a fin de realizar acciones u omisiones para beneficiar a este tercero que le está entregando las sumas de dinero. La pena ahí va desde 61 días a 3 años. En el caso del lavado de dinero, vale decir ocultar cantidades de dinero que provienen de ilícitos, como sería este el caso. Si bien la pena va de 5 años y 1 día a 15 años, hubo una modificación legal en virtud de la cual la sanción que se le aplica a este autor de este delito no puede exceder del delito base, que sería el delito de cohecho. Pero además, en el día de ayer, el Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella en contra de don Pablo Wagner, en que se le imputa el inciso primero, el inciso tercero del 97.4, esto es, obtener devoluciones manifiestamente indebidas, ¿no es cierto?, de impuestos, y ese delito tiene una pena muy alta, que oscila entre 3 años y 1 día a 15 años. Y además el servicio se querelló por el inciso final, que es facilitar documentos, que eso tiene una pena de 541 días a 5 años. No, queda clarísimo. Entonces, en el caso de, porque a 3 años 1 día prácticamente eso no es una pena que se vaya a cumplir en cárcel, claro, exactamente. Correcto. A diferencia de los otros, para dejarlo claro, que eso sí podría ser pena de cárcel. Claro, la pena que excede de 5 años significa quedar privado de libertad, el cumplimiento efectivo de la pena. En este caso específico, el de Pablo Wagner, estamos hablando de una situación bastante más compleja de los otros, por lo menos a nivel de lo que estamos viendo en el caso de la formalización. Sí. ¿Cómo se ve el futuro de esa investigación? ¿Bastante más compleja, más difícil? ¿Cómo lo visualiza usted desde el punto de vista como abogado experto en la materia? Bueno, aquí todo queda entregado, ¿no es cierto?, a que la Fiscalía pueda acreditar los ilícitos a través de los cuales van a formalizar a don Pablo Wagner. Habrá que ver, ¿no es cierto?, si efectivamente se cometieron los delitos tributarios. ¿Es difícil comprobarlo? En general, la prueba de los delitos tributarios tiene una complejidad que va más allá de probar la conducta, porque además de la conducta hay que probar normalmente que el autor actuó en términos maliciosos. Y eso es una cuestión obviamente psicológica, ¿no es cierto?, que no es fácil de acreditar. Cuando yo registro facturas el último día del mes, cuando exceden mucho los montos, cuando se pagan en efectivo, uno puede pensar, claro, este señor tuvo la intención maliciosa,
pero las conductas en la realidad nunca son tan claras, ¿no es cierto? La Fiscalía tendrá que acreditar que el señor Pablo Wagner actuó, ¿no es cierto?, en forma maliciosa con el objeto de perjudicar el patrimonio del fisco. Yo ayer veía al colega que lo defiende, él dice, no, nosotros no cometimos delito, aquí hay irregularidades solamente tributarias. Claro, es la Fiscalía la que va a tener que acreditar eso. Ahora, desde su experiencia, casos como este, ¿vienen a sacar a la luz pública quizás una conducta que a lo mejor se viene dando hace muchos años en Chile? Porque delitos tributarios hay por montones. Lo que pasa es que aquí tocó una arista política y esto se destapó, claro, porque si no estaríamos hablando, a lo mejor ni siquiera lo habríamos sabido. Claro. ¿Esto viene a destapar quizás un problema bastante importante que tiene nuestro país? Mira, yo creo que lo que destapa esto en el fondo, y que de alguna forma se ha discutido con el tema de la reforma tributaria, es que a fin de perseguir estas conductas, que obviamente todos estamos de acuerdo que hay que perseguirlas, resulta ser absolutamente necesario aumentar la capacidad de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Evidentemente, con los sistemas que se establecen en la reforma, más lo que queda del FUT, porque el FUT no se muere, el FUT sigue. Entonces, siempre se ha dicho, bueno, ¿y el servicio por qué no fiscalizó el mal uso del FUT? No, si es que el servicio no es que no haya querido no fiscalizar, lo que pasa es que él no tiene la fuerza de fiscalización, porque esta boleta que yo le emito a usted, que por el informe en derecho X, que nunca se hizo. ¿Cómo se fiscaliza? Bueno, tiene que llegar un fiscalizador a su empresa y decirle, a ver, ¿dónde está el informe? ¿Qué dice el informe? Entonces, para fiscalizar eso se requiere una fuerza de fiscalización que el servicio no tiene. Si nos comparamos, ¿no es cierto?, en relación a los países OCDE, de los servicios de impuestos internos, de la cantidad de fiscalizadores, nosotros estamos al debe en porcentaje importante. Y en ese mismo sentido, porque puede ser un dato importante a nivel de la OCDE, ¿cómo logran los países más importantes poder fiscalizar o poder disminuir al máximo este tipo de cosas? Porque es casi imposible, o sea, tendríamos que tener una persona para en cada una de las empresas. Correcto. Y revisando cada papel, o sea, que es imposible. Claro. Pero ¿cuáles son los mecanismos que se están utilizando a nivel internacional para lograr por lo menos detectar o frenar algunos casos importantes? Bueno, punto uno, mecanismos legales, ¿no es cierto? Como pueden ser algunos de los mecanismos que se establecieron en la reforma tributaria. Y punto dos, fortaleciendo tanto a nivel personal como de infraestructura a los servicios de fiscalización de cada uno de los países. Si no queda otra, porque necesitamos fiscalizadores que vayan a las empresas. Y para eso, ¿no es cierto?, muchas empresas, como usted dice, al final resulta ser azaroso, sin perjuicio de los planes de fiscalización, ¿no es cierto?, que el servicio dice, ya vamos a fiscalizar a todos los abogados, vamos a fiscalizar a todos los rubros, ya. Pero además de eso, al final la fiscalización resulta ser azarosa. A ti sí, a ti no, así. ¿Por qué? Porque el servicio, insisto, no tiene la fuerza de fiscalización. Porque da la suerte que alguien hable, ¿no? Claro. Por ejemplo, que se denuncie, como fue el caso de este caso. O sea, si Iván Álvarez no denuncia este asunto, esto nunca se hubiese conocido, se hubiese quedado solamente en el fraude al FUT. Muchísimas gracias, Jaime García, por estar junto a nosotros. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Okay. Nosotros vamos a una pausa y regresamos más adelante con más noticias.